Evangelio de Juan, el capítulo 4, para dar inicio al mensaje de la palabra en esta hora. Evangelio de Juan, capítulo 4. El verso 13 y 14. Evangelio de Juan, capítulo 4, 13 y 14. Iniciamos allí. Dice de esta manera: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. La persona importante en este lugar es nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor. Nuestra meta al reunirnos es tener un encuentro con Él, tener allí una nueva ministración del Señor en nuestra vida. Es el Señor quien nos ministrará, es el Señor quien obrará en nuestra vida. Que nuestra meta sea adorarle, que nuestra meta sea honrarle a Él, que nuestra meta sea adorarle a Él. Que no sea lo principal, quizá nuestra necesidad, nuestro problema, sino que Él sea el motivo por el cual nos hemos reunido, por el cual estamos en este lugar. Padre, te damos gracias por este momento que estamos delante de ti, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú estás en este lugar. Señor, hemos venido, Señor, a estar delante de ti en esta reunión. Gracias porque tú estás con nosotros. Tú estás en medio, dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, pedimos que tú estés ministrando cada una de nuestras vidas, Señor. Y lo que vamos a recibir en esta hora a través de tu palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, que la presencia tuya esté ministrando, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. El título del mensaje: Cristo, fuente inagotable de poder. Vamos a repetirlo. Cristo, fuente inagotable de poder. Gloria al Señor. Aquí el Señor le comienza a hablar a esta mujer, la samaritana, y diciéndole: si tú bebes, o el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Una fuente que estará fluyendo de forma continua, de forma permanente, en cosas nuevas que el Señor irá obrando en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, una de las metas que nosotros debemos tener es ser lleno del Espíritu Santo. Lo primero que nosotros debemos aspirar como cristianos es ser lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra allí en este mismo evangelio, en el capítulo 7 y verso 37, de esta manera. Capítulo 7, 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Aquí el Señor está hablando de una corriente que debe fluir desde nuestro interior. Ahora, ¿cómo esa corriente va a comenzar a fluir desde nuestro interior? Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Por eso el bautismo del Espíritu Santo es tan importante en la vida de un cristiano. Más importante que Dios conteste algunas peticiones que nosotros tenemos. Ser lleno del Espíritu Santo es muy importante para cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesús aquí le habló y le dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior va a comenzar a correr ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. Mire, cuando nosotros estamos buscando del Señor, una de las primeras cosas que va a suceder cuando nos estamos consagrando al Señor es que no va a pasar mucho tiempo que el Señor nos va a llenar con su Espíritu Santo. Nos va a llenar con su presencia. Esa llenura se va a establecer en nuestro interior. Y dice aquí la palabra que desde nuestro interior van a correr esos ríos de agua viva. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, hermanos, viene para estar en nuestro interior, pero también dice la palabra que el Espíritu Santo viene para estar sobre nosotros. Por eso son experiencias que nosotros vamos teniendo con el Espíritu Santo que son diferentes. Es el mismo Espíritu Santo, pero es diferente en esa obra que Dios hace en nuestra vida. El Señor le habla a la mujer y le dice: si tú bebes del agua que yo te daré, va a ser una fuente en tu vida. Ya le estaba anunciando. Esa fuente el Señor lo quiere poner en nuestro interior. Aquí nuevamente el Señor dice: de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. Amén. Entonces, cuando sucede esto, mire, el Señor nos lleva a otra meta. Ya si usted creyó en Cristo, ya si usted recibió la presencia de Dios en su vida, recibió la llenura del Espíritu Santo, ahora el Señor le lleva a otra meta. Dice en el libro de Hechos, el capítulo 1 y el verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Puede decir conmigo: sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Si nosotros leemos la historia de los discípulos con el Señor Jesucristo, usted se va a encontrar que ya antes el Señor le dijo: reciban el Espíritu Santo. El Señor se le presenta resucitado y le dice: pasa a vosotros, y luego le dice: así como me envió el Padre, así yo los envío, recibid el Espíritu Santo. Dice la palabra que el Señor Jesucristo sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Significa que en ese momento los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo. Antes de lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Ya ellos habían recibido el Espíritu Santo. Ahora el Señor le dice: ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Le está hablando de otra experiencia.
Una cosa es tener al Señor en nuestro corazón, es haberlo recibido, es tener la presencia de Dios en nuestro interior. Eso es una cosa, pero recibir el Espíritu Santo sobre nosotros es otra experiencia, es otro nivel. Amén. Gloria a Dios. Por eso el Señor acá le dice, van a recibir poder. Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y quisiera leerle algunos pasajes que ya desde el Antiguo Testamento el Señor venía hablando a sus discípulos acerca de esto. Dice en el Salmo 89, Salmo 89, 17, libro de los Salmos, capítulo 89, 17. Fíjese cómo el Señor ya del Antiguo Testamento venía anunciando cómo su pueblo recibiría poder. Dice de esta manera, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. El Salmo 29, Salmo 29, también podemos leer el último versículo. Salmo 29, verso 11, dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Fíjese cómo el Señor viene anunciando, viene declarando, viene profetizando que la voluntad de Dios es dar poder a su pueblo. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Tocale a tu hermano y decirle, el Señor te quiere dar poder. Gloria al Señor. Yo estaba leyendo aquí un versículo, hermanos, y nosotros encontramos en varias partes de la Biblia lo que el Señor habla aquí en el Salmo 29, pero en el versículo 4, este mismo Salmo, pero en el versículo 4 dice así, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Mire, ¿quién es el que nos quiere dar poder a nosotros? ¿Quién es el que quiere darnos poder? ¿Quién es el que tiene el propósito de darnos poder? Es aquel que creó todas las cosas. El creador que habló y las cosas fueron creadas. Es Él que nos quiere dar poder. Amén. Por eso el Señor Jesús instruía a sus discípulos, le dijo, ustedes van a recibir poder. Es más, yo les digo, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos con el poder de lo alto. Es necesario esa investidura del poder de lo alto para todo cristiano. Y le decía, el que quiere darnos poder es aquel que creó todas las cosas. Y si usted busca una concordancia y pone la palabra potencia, una concordancia bíblica, usted se va a encontrar en muchas partes que Dios habla de potencia. La potencia de Dios. Realmente tiene que haber poder para crear lo que uno ve. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. El firmamento está mostrando qué tipo de poder se manifestó de parte de Dios en la creación. Ahora, este Dios todopoderoso es el que nos quiere dar poder a nosotros. Amén. Ahora, Dios es tan poderoso que uno al ver la creación ya se puede ir dando cuenta qué magnitud de poder, qué potencia tiene Dios. Pero el Señor, en su sabiduría, Él quiere ir administrando ese poder de forma progresiva. Mire, el Señor puede hacer todas las cosas por sí mismo sin usarnos a nosotros. Pero en su buena voluntad, Él quiere usarnos. Él quiere usarnos. Es decir, Dios, que es todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas por sí mismo. No necesita del ser humano. Pero Él quiere hacer las cosas por medio del ser humano. Entonces, Él quiere ir administrándonos ese poder. Quiere que nosotros lo vayamos experimentando, lo vayamos recibiendo de forma progresiva. Él no nos puede dar todo de una, o bien no nos puede revelar todo su poder de una. ¿Por qué? Porque es muy grande, es incomprensible. Entonces, lo que Dios hace es ir ministrándonos de a poco. En el Salmo 84, el verso 7, a ver si lo tenemos, Salmo 84, verso 7, dice, irán de poder, ¿cómo? De poder en poder, y verán a Dios en Sión. Irán de poder en poder. Pero cuando dice de poder en poder, no es el mismo poder de acá, es un nivel mayor de poder. De poder en poder. De un nivel de poder que experimenta tu vida a un nivel mayor. El Espíritu Santo viene sobre nuestra vida para que experimentemos un nivel de poder en el cual nosotros lo vamos experimentando por un tiempo, pero llega el momento que Dios dice, yo te quiero llevar a que experimente un nuevo nivel de mi poder. Irán de poder en poder. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ir de poder en poder? Es Dios que dice esto, ¿eh? No es un invento mío. Esto se escribió antes que yo naciera. Ya estaba allí. Gloria a Dios. Amén. Y es para usted y es para mí. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo quieren recibir? Aleluya. Mire, es importante que uno quiera lo de Dios, lo crea y lo quiera. ¿Para qué? Para que no sea solamente un conocimiento intelectual, sino que vayamos experimentando lo que dice la Biblia acerca de nosotros. El que dijo que recibiríamos poder no fue otro que el mismo Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 del libro de los Hechos y el verso 8, ese conocido versículo que dice,
ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. En ese momento el que estaba hablando era el Señor Jesucristo resucitado. Él es el que nos dijo: ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Ya no es solamente una experiencia interna, algo que sentimos en nuestro interior, que decimos algo lindo, me sentí algo hermoso en mi corazón, una paz, una libertad. No, esto ya es algo que viene sobre nuestra vida. Y esto, hermanos, es para un respaldo, porque usted dice, ¿y yo para qué quiero poder? ¿Para qué quiero poder de Dios? ¿O por qué el Señor me quiere dar poder a mí? Me quiere dar de su poder a mí. En el mismo texto que hemos leído allí en Hechos capítulo 1, verso 8, encontramos el propósito. Dice, me serán testigos. Ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué necesita un cristiano el poder de Dios? Para ser testigo de lo que ha recibido. Gloria a Dios. Para hablar con confianza y decir, yo he recibido a Jesucristo, yo he experimentado la presencia de Dios en mi vida, el Señor ha cambiado mi vida, ahora soy diferente, ahora tengo la seguridad de que soy salvo y cuando termina mi vida sé que entro al cielo. Y sabemos que vivimos en una sociedad reacia a las cosas de Dios, incrédula, y en otros casos hay gente que se burla. Pero qué lindo hablar con seguridad, con poder. Entonces se preguntará, ¿por qué a muchos cristianos le cuesta testificar, le cuesta hablar de Dios? ¿Sabe por qué? Está faltando poder. Amén. Decirle a tu hermano, ¿no te estará faltando poder a vos? No hablas mucho del Señor. Al cristiano le cuesta ser testigo de lo que ha recibido por causa de no haber recibido poder. Por eso hay muchos cohibidos, hay muchos que hablan de cualquier cosa, pero de Dios le cuesta. Le habla de fútbol, de política, de lo que fuera. Pero para hablar de Dios, ay, que yo no tengo palabras. Me acuerdo de una hermana que yo un día me acerqué y le dije, hermana, ¿podés orar? No, pero yo no tengo palabras. Yo recién te vi hablando con dos amigas ahí. ¿Y cómo ahí tenía palabras? Y para hablar con Dios no tiene palabra. ¿Cómo es eso? No, para hablar con Dios, no, pastor, no. Y a veces algunas hermanitas en la casa hablan con fuerte voz. Pero ya medio bajo la influencia del enojo. Pero qué bueno es hablar de Dios, es tener su poder. Por eso, hermanos, lo que Dios no quiere dar es porque lo necesitamos. Lo que Dios nos promete y nos enseña que nosotros tenemos que buscar es porque lo necesitamos. Dios no anda desperdiciando lo suyo.
el Señor sí dice que necesitamos ser investidos con el poder de lo alto, es porque lo necesitamos. Necesitamos tener ese poder, esa presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, para que hablemos donde nosotros vamos, donde nosotros nos movemos, sean en el trabajo, en el vecindario, donde fuera que nosotros nos movamos, tengamos la seguridad de que el Dios de poder, el Dios creador de todas las cosas, el Dios que nos salvó, es el que está con nosotros y nos está respaldando, y hablamos la palabra. Gloria a Dios. Para eso necesitamos el poder de Dios. En el libro de los Salmos también, el capítulo 105, encontramos algo relacionado a lo que estamos hablando. Dice el Salmo 105, verso 4, buscad a Jehová y su poder. ¿Podemos leer todo este pasaje? Dice, buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Le puedes decir a tu hermano, buscad a Jehová y su poder. Buscad la presencia de Dios. Pero no solamente la presencia, sino el poder. La presencia es lo que nosotros experimentamos en nuestro interior. El poder es lo que viene sobre nuestra vida como un respaldo, como parte del equipamiento que necesitamos como cristianos para dar testimonio del nombre de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Si usted lee la palabra, dice la Escritura, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Con gran poder el Señor lo respaldaba. Otra de las cosas por el cual necesitamos el poder. Fíjese lo que dice allí en Efesios, el capítulo 6, Efesios capítulo 6 y el verso 10. Mire, hay personas que pueden decir, pero yo ¿para qué necesito poder? ¿Para qué necesito poder de Dios? Aquí hay otra de las razones por el cual necesitamos poder de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de Dios está relacionado con su fuerza. ¿Por qué el apóstol dice por lo demás? Además de considerar y de practicar las cosas que yo les escribí antes, de Efesios 1:1 hasta que llegamos aquí a Efesios 6:10, ya ustedes han leído esto, han aprendido esto. Bueno, también le quiero decir que además de practicar esto, deben fortalecerse en el Señor. 11, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué necesitamos poder? Porque hay un ejército de seres espirituales demoníacos, de seres espirituales del reino de las tinieblas, que van a venir a presentarnos batalla, van a venir a ponernos lucha. Es por eso que necesitamos el poder. ¿Para qué? Para que cuando vengan estas luchas tengamos la
fuerza del Señor en nuestra vida para poder resistir, para poder estar firme y para poder rechazar, para poder reprender en el nombre de Jesucristo todas esas fuerzas de maldad que vienen contra nuestra vida a presentarnos lucha. Amén. Y dice, y luego cuando termine todo, está firme. Usted se va a preguntar, ¿por qué algunos hermanos que son sinceros le cuesta seguir el camino del Señor? Yo he encontrado hermanos y hermanas que uno lo va a visitar y le dice, hermano, ¿por qué te dejaste de congregar? Y no, me dejé nomás. Es la lucha, los problemas. Y uno se da cuenta que no es que la persona está rebelde con Dios. Porque no te presenta rebeldía contra Dios, no te dice, no, yo no quiero saber nada de Dios. No te dice eso. No está rebelde con Dios. Y uno le pregunta, ¿y tuviste algún problema en la iglesia con algunos hermanos? No. ¿Qué pasó allí? ¿Y te querés congregar? Y sí, pastor, yo me quiero congregar. Pero, bien, pastor, que a veces me cuesta. ¿Qué está pasando ahí? Las fuerzas espirituales de maldad le presentan oposición y por causa de no estar fortalecido, por causa de no estar recibiendo esa fuerza que viene de Dios, ese poder que viene de Dios, esa persona no puede seguir. No se puede congregar. Aunque no esté rebelde con Dios, aunque no tenga problema con la congregación, usted se va a encontrar muchas personas que por causa de no fortalecerse en el Señor, como dice aquí, y en el poder de su fuerza, no han logrado perseverar. En Lucas, el capítulo 9, también tenemos allí algo relacionado con el poder. El poder también se relaciona con la autoridad. Así como el poder de Dios está relacionado con la fuerza, también el poder de Dios se relaciona con la autoridad espiritual. Dice la Escritura aquí en Lucas capítulo 9, verso 1, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Por qué necesitamos ese poder de Dios? Porque ese mismo poder de Dios viene relacionado con la autoridad. Ese mismo poder nos da la fe, la seguridad que en el nombre de Jesucristo tenemos autoridad para cuando somos atacados por fuerzas demoníacas, para cuando somos atacados por alguna enfermedad, tengamos esa fortaleza y esa fe para orar al Señor, para reprender si es necesario o pedirle a Dios que obre en lo que estamos pasando en nuestra casa. No sé si a usted lo ha pasado, ojalá que no lo pase, pero vio que hay veces se presenta una enfermedad así de repente. Un familiar, algo que viene atacando a la familia. O viene el temor. Y es allí cuando ese poder que recibimos de Dios nos ayuda a ejercer autoridad contra la enfermedad o contra los demonios que vienen a atacar nuestra familia. Un creyente sin poder es un creyente que el enemigo lo vence, no sabe qué hacer. Dice, bueno, a ver,
voy a ir a algún lugar para que oren por mí. Pero sin embargo, si es un cristiano que ha recibido poder de Dios, que ha recibido autoridad de Dios, en ese mismo momento dice, vamos a orar en el nombre de Jesús, y comienza allí a interceder. Necesitamos ese poder. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice la Escritura, irán de poder en poder. El Señor es todopoderoso y Él quiere usarnos con ese poder. Él quiere compartir su poder con nosotros. Él nos quiere dar ese poder porque nosotros lo necesitamos. Ahora, Él lo hace de forma progresiva porque Él también nos está cuidando. Él podría darnos mucho poder de entrada, pero puede que ese mismo poder nos haga poner orgulloso, nos haga hacer sentir que somos como súper. Entonces Dios no puede darnos mucho de su poder al inicio. Él nos va dando algo y va tratando también con nuestro carácter, va tratando con la humildad para que nosotros siempre reconozcamos que es Él el que nos está dando ese poder. Entonces Él lo hace de forma progresiva porque también nos está cuidando. Nos está cuidando del enaltecimiento, nos está cuidando del orgullo. Entonces Él va dándonos y va tratando. Cuando Él ve que nosotros aprendimos lo que es la humildad, aprendimos lo que es reconocer que es de Dios el poder, entonces Él va añadiendo más. Y el Señor nos va a ir usando en niveles mayores a medida que nosotros vamos creciendo en humildad. Cuando nosotros crecemos en humildad, el Señor no puede confiar su poder. Porque sabe que no nos vamos a enaltecer. Sabe que le vamos a dar la gloria al Señor. Entonces Él no puede confiar. Él se puede manifestar en nuestra vida. Él puede usar nuestra vida para sanar a una persona que tiene cáncer. Él puede usar nuestra vida para hacer un milagro. ¿Por qué? Porque Él sabe que después que eso ocurra, nosotros seguiremos manteniéndonos en humildad. Amén. ¿Qué pasa si Dios le da mucho poder a un inmaduro? Puede que esa persona se crea más que los demás, se crea que él es el que hace las cosas, porque es inmaduro o inmadura. Entonces Dios te va ministrando, Dios nos va ministrando, nos suelta un poco de su poder y va viendo cómo nosotros nos conducimos, y luego pasa un tiempo y el Señor nos da más de su poder. Él nos usa más todavía, nos usa en otras áreas, nos usa en otras cosas que nosotros antes no lo habíamos experimentado, y estamos allí recibiendo ese respaldo de Dios en nuestra vida y decimos qué bueno, le damos la gloria al Señor. Él va aumentando, como dice su palabra, Él por su buena voluntad acrecentará nuestro poder. Amén. Gloria a Dios. Pero qué bueno, hermanos, es que nosotros querramos recibir lo de Dios. En el tiempo de Dios, recibir lo que Él nos quiere dar. Hay veces, hermano, que Dios no quiere dar mucho, pero la actitud quizá de duda o de desinterés en algunos casos hace que Dios no nos dé todo lo que Él nos quiere dar. Hubo un caso, y con esto cerramos, en el Antiguo Testamento, donde una mujer se había quedado endeudada y fue al profeta Eliseo
se quedó viuda y endeudada, y fue al profeta y le dijo, profeta Eliseo, tú sabes que mi marido era temeroso de Dios, pero bueno, han venido los acreedores y se quieren llevar a mis hijos como parte de pago por la deuda, como esclavos. Entonces el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y nada tengo, le dice la mujer, solamente un poquito de aceite en una vasija. Allí el profeta le instruye y le dice, andá y pedí vasijas prestadas y no pidas poca. Pedí mucha, en otras palabras. Pero dice la historia que esta mujer fue, se encerró como le dijo el profeta, pero aparentemente ellos no buscaron muchas vasijas. Y comenzaron a ver el milagro de Dios, se empezó a multiplicar el aceite, comenzó allí a ocurrir ese milagro. Dios estaba respaldando, ella agarraba las vasijas y cargaba y el aceite se seguía multiplicando. Y llegó un momento que ya la mujer se entusiasmó y dijo, dame más vasija porque el aceite se sigue multiplicando. Pero los hijos le dijeron, no hay más vasijas. Y dice la palabra que cuando no hubo más vasijas, cesó el aceite, cesó de multiplicarse el aceite. A veces pasa eso con el cristiano. Llega un tiempo que está recibiendo de Dios, el Señor le sigue dando y está recibiendo de Dios, pero llega un momento que ya no tiene más interés por las cosas de Dios, ya no busca más, ya es como que dice hasta acá nomás. Entonces no es que Dios no le quiere dar más, es que la persona no tiene interés de recibir más. Pero si tú tienes interés de recibir más, el poder de Dios no tiene límite. El poder de Dios va a seguir aumentándose sobre tu vida en la medida que tú quieras recibir de Dios. Cuando tú estás buscando del Señor y le dices, Señor, yo quiero recibir todo lo que tú me quieras dar, el poder de Dios se irá multiplicando sobre tu vida y no tendrá límites. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya.